Interludio 1. Un pueblerino visita la ciudad. Nina, una carta. Era verano cuando una carta llegó a la puerta del rey de la espada Nina Falión. Durante todo el año el santuario de la espada siempre estaba helado por la nieve, pero este día era tan cálido como el comienzo de la primavera. El maestro de la sala de entrenamiento, el dios de la espada Galfalión, se retiró antes del mediodía. Dijo: hay que ser idiota para entrenar en un día tan agradable, así que por hoy pueden hacer lo que les apetezca, y luego marchó gallardamente a un lugar donde echar una siesta. Nina era la preferida de los profesores, así que su idea de lo que te apetezca era continuar con su práctica, pero hizo una pausa cuando se enteró de esta carta. ¿Una carta? Para mí. Nina, empapada en sudor al aceptar la carta del cartero, esboza una sonrisa. En el otro lado del sobre que llevaba el emblema del estilo del dios del agua estaba esbozado un nombre conocido. Isoul Cruel. La principal espadachina del estilo del dios del agua con la que Nina había entrenado unos años antes. Nina recordaba que ahora se encontraba en el reino Asura trabajando como instructora de lucha con espada al tiempo que dirigía un campo de entrenamiento del estilo del dios del agua. Su relación era amistosa, pero se habían distanciado desde que Isoul dejó el santuario de la espada. Su carta fue una agradable sorpresa. Yuimem. Más que agradable. Nina abrió el sobre con vértigo antes de sacar la hoja de papel que contenía. Sin embargo, el brillo de sus ojos se apagó en cuanto vio los apretados fajos de palabras que contenía el papel. ¿Qué dice? Nina no sabía leer. Podía descifrar el nombre de un conocido, pero no había alcanzado el nivel de comprender pasajes enteros. En realidad nunca surgió aquí en el santuario de la espada. Haré que lo lea otra persona, pensó. Al menos había gente en esta sala de entrenamiento que había crecido con una educación adecuada. Alguien podría leerlo. Probablemente. Nina se dirigió al patio trasero. Allí, algunos de los aprendices estaban tomando el sol mientras charlaban alegremente. A Nina le tocaba regañarlos cuando parecía que estaban holgazaneando, así que los aprendices se apresuraron a enderezarse y a poner sus excusas en orden. Sin embargo, hoy era el raro día en que el maestro les decía explícitamente que se tomaran el día libre, así que Nina no dijo nada sobre su comportamiento y en su lugar preguntó si alguien podía leer su carta. Los aprendices intercambiaron miradas antes de que uno levantara la mano. Nina le entregó la carta al que afirmaba saber leer el lenguaje humano y le pidió que lo hiciera. El contenido de la carta era bastante sencillo. Resumía lo sucedido en los últimos años, así como lo que había estado ocurriendo últimamente. La muerte de Reida, las luchas de la gestión del campo de entrenamiento. Las intensas disputas de Isoul con Gislan como instructora de espada. Nina sonrió ante aquel detalle. Podía imaginarse a la ordenada y estricta Isoul echando humo ante uno de los descabellados comentarios de Gislan. Pero esa sonrisa se tornó seria cuando llegaron al mensaje final. La coronación de Su Majestad Ariel se celebrará pronto. Todo el mes es un gran festival nacional. Me encantaría que vinieras a visitarme para la ocasión. En el momento en que Nina escuchó esas palabras, resolvió viajar al reino Asura. No hubo debate. El estilo del dios de la espada predicaba que el primero en hacer un movimiento sería el vencedor por una razón. El momento en que ella quiso ir fue el momento en que se levantó y se fue. La calle principal de Ars, capital del reino Asura, estaba absolutamente inundada de gente. Tanta que el más mínimo movimiento a cualquier lado te obligaba a chocar los hombros, tanta que no podías ver más allá de unos metros por delante. Más densos que una familia de lobos de las nieves crecidos, una manada repleta. La capital del reino Asura atrajo a gente de todo el mundo mientras se preparaba para la próxima coronación. Campesinos que acudían con la esperanza de vislumbrar al gobernante de la nación más fuerte del mundo. Nobles enviados desde tierras extranjeras que venían a dar sus bendiciones en nombre de la diplomacia. Espadachines errantes que pensaron que sería el momento perfecto para encontrar trabajo en palacio. Aventureros que predijeron que el gremio andaría escaso de mano de obra y vinieron a conseguir trabajos sencillos y bien pagados. Forajidos que huían y apostaron que el mejor lugar para esconder un árbol era un bosque. Mercaderes que venían a pregonar mercancías turbias para hacer su agosto a costa de una multitud enorme y festiva.
Todas las razas que vivían en el continente central y algunas que vivían más allá se agolpaban en esta nación. Y encima de todo eso, los caballeros blancos del reino Asura iban a celebrar hoy un desfile, así que incluso los propios ciudadanos de la ciudad acudían a la calle principal para ver a sus queridos caballeros en todo su esplendor. ¡Búho! Y en medio de todo, Nina giraba de un lado a otro mientras intentaba caminar hacia el centro de la ciudad. Era la primera vez en su vida que veía tanta gente. Había estado en ciudades que le habían parecido bastante grandes, pero ver una multitud de gente tan masiva que empequeñecía su imaginación la dejó boquiabierta. Tisk, mira por dónde vas, cerdita. ¿Qué? Oh, pues. Cuando se dio cuenta de que alguien estaba enfadado con ella, ya se lo había tragado el mar de gente. Esto era nuevo para Nina. Era, para que conste, una rey de la espada, con sus sentidos agudizados. Podía identificar al tipo que la había maldecido y seguirle la pista si quería. Pero él simplemente la insultó y siguió caminando. Probablemente ni siquiera se molestó en mirarla a los ojos. Tal vez ese tipo de grosería es como un saludo en la ciudad, pensó. Si esto fuera el santuario de la espada, habría mandado a un mago sanador a cualquiera que le hubiera hablado así, pero quizás en la capital, que te insulten no significa necesariamente que estén buscando pelea. Hola, preciosa, ¿quieres echar un vistazo? Preciosa, ¿quién, yo? Tras unos pasos más inseguros, Nina descubrió que la persona que la llamaba era un comerciante. Vendía algo en una pequeña tienda cercana. Oh, pero por supuesto. Nunca antes había visto a alguien tan hermosa como usted. Por cierto, señora, parece nueva en la capital, ¿no? Sí, ¿cómo lo sabías? Oh, usted no es de por aquí. Ponerse nervioso por una multitud como esta es el signo más verdadero de un forastero. Al oír que se había comportado como una pueblerina, Nina se puso colorada. Pensaba que en la gran ciudad sería la interesante, pero para los verdaderos urbanitas, su idea de la gran ciudad seguía siendo el campo. Seguro que es una gran multitud, supongo que todos están aquí para la coronación. Eso forma parte de ello, por supuesto, pero hoy también es el desfile de los caballeros, así que todo el mundo se reúne en la calle principal. Ya veo. ¿Viste todos los carteles, verdad? Decían que los que quisieran ver el desfile debían ir a la calle principal, mientras que los que no debían tomar la calle de atrás, la calle Saalten. Lo siento, pero no puedo leer. Ah, ya veo, ya veo. Ya veo. Si no tiene necesidad de ver el desfile, ¿podría pasarse por nuestra tienda? Es bastante fácil entrar en la calle Saalten por su puerta trasera. ¿Seguro? Pero no puedo pagarla. Oh, no se me ocurriría cobrarle. Ah, es verdad. Si dice que no sabe leer, le sugiero que compre uno de nuestros productos. Es un libro ilustrado que viene con una figurita, pero al final del libro te enseña a leer. Tiene muy buenas críticas. En Versas se lo recomiendo. Realmente no puedo permitirme un li. Oh, no se preocupe en absoluto. Nuestros libros son mucho más baratos que los de otros lugares. No, siento que esto debe ser algún tipo de destino. Así que lo bajaré a un cobre grande de Asuran y 8 monedas de cobre pequeñas, ¿qué dice? Antes de que Nina se diera cuenta, estaba de pie en un camino que se había despejado considerablemente mientras sostenía un libro ilustrado y una figurita. Ahora su cartera era una moneda de cobre grande de Asuran y 8 monedas de cobre pequeñas más liviana. Se había quedado boquiabierta por el rápido discurso del vendedor. Cuando se dio cuenta de lo que había pasado, Nina tuvo la sensación de haber sido presionada, pero no fue del todo negativo. La velocidad de los golpes del comerciante le recordó su entrenamiento con el dios de la espada Galfalión. Aún así, una moneda de cobre grande y 8 monedas de cobre. Podría haber sido barato para los estándares del mercado de libros, pero era bastante caro para los estándares de la cartera de Nina. Sin embargo, aquel mercader le había mostrado el camino, por lo que no pagarle su deuda habría manchado su nombre como rey de la espada. Esto era lo mejor, pensó Nina. Y así, comenzó a caminar. La calle Saalten estaba excavada 2 metros más de profundidad que la calle principal.
Era un poco húmeda y colindaba con muchos túneles, parecía un atajo para pueblerinos y no para turistas. La calle era ancha y, como dijo el comerciante, estaba más vacía que la principal. Pero aquí, el flujo de gente se dividía claramente entre los que se dirigían al centro y los que se dirigían a los límites de la ciudad, por lo que Nina podía abrirse paso sin que la empujaran demasiado. Apuesto a que ahora puedo llegar a la sala de entrenamiento de Isolde al anochecer. El dinero que había pagado antes estaba valiendo la pena. Con esa idea en mente, volvió a mirar la figura y el libro ilustrado que tenía en las manos. La figurita era un demonio que sostenía una lanza, mientras que la portada del libro ilustrado tenía dibujado al mismo personaje. Nuestro héroe, probablemente. Insólitamente, era de la raza super. Nina no sabía qué tipo de historia contaba el libro, pero, como guerrera, siempre había querido luchar contra un super. Según su amiga Eris, los super eran increíblemente fuertes. Si Eris, el perro loco que irradiaba una amenaza capaz de asustar a un demonio, hablaba de los super con respeto, Nina estaba intrigada. Además, me enseñará a leer como dijo ese comerciante. No estaría de más estudiarlo entre sesión y sesión de práctica, pensó mientras seguía caminando. Su atención cambió cuando oyó fuertes vítores en la calle principal. Parecía que empezaba el desfile. Al ver tanto alboroto, se preguntó por el desfile, había pensado visitar primero a Isolde, pero no estaría de más pasarse ahora por la calle principal para verlo, ¿verdad? Pero entonces vio por el rabillo del ojo a una mujer pelirroja que le resultaba un poco familiar. Eris. ¿Por qué estaría aquí? Pensó Nina mientras seguía a aquella mujer con la mirada. Efectivamente, era ella. En la calle principal, 2 metros por delante de ella, asomaba la punta de una cabeza pelirroja. Nina solo podía verla desde atrás, pero aquella postura la hizo estar segura. Sin duda, era Eris. Nina no sabía qué hacía aquí, pero no pudo resistir la nostalgia que brotaba de su corazón. Eri, intentó gritar Nina, hasta que algo le hizo tragarse sus palabras. Arriba, Lucie, ¿puedes ver? Sí, todo brilla. Ese algo era la niña que Eris alzó sobre sus hombros. Vamos, Eris, quería darle un paseo en el hombro. De ninguna manera. Sé que solo quieres babear sobre los muslos de Lucie, como hiciste conmigo anoche. Grosera. No se me ocurriría hacerle algo así a mi propia hija de carne y hueso. Oh, claro que no. Quiero decir, es verdad que la quiero lo suficiente como para querer babear sobre ellos. Esta conversación fue con el hombre de pie junto a Eris. Ella también había visto al hombre antes. Fue durante ese horrible encuentro con el rey demonio, Badigadi. Fue el mago que lo derrotó de un solo golpe. Era el hombre al que últimamente se conocía como la mano derecha del dios dragón, y del que se había informado de avistamientos en lugares de todo el mundo. Rudeus Greyrat. Nina se dio cuenta de que estaba procesando un gran shock. Sabía que Eris había vuelto con Rudeus, para ayudarle en la batalla contra el dios dragón Orsted. Y como las cartas dejaron de llegar después de eso, estaba segura de que los dos habían muerto, pero también había oído rumores dispersos de que habían aparecido juntos en el reino Asura. Rudeus pasó a ser conocido como la mano derecha del dios dragón después de aquello, por lo que Nina supuso que Eris también se había rendido al dios dragón. Estaba segura de que Eris se había hecho fuerte, mucho más que antes. Pero la Eris que Nina contemplaba ahora distaba mucho de la que había imaginado. Esta Eris bromeaba y reía con un hombre. Y la niña que ahora tenía sobre sus hombros era probablemente su hija. A Nina nunca se le había ocurrido que Eris pudiera haberse casado, y mucho menos que hubiera tenido una hija. La Eris que ella conocía, esa bestia indómita, ese perro rabioso, ahora hacía esto. Venir a ver un desfile y coquetear con un marido claramente querido. Yo, iré a ver a Isolde. Con ese pensamiento, Nina apartó la mirada. Nina había pensado que convertirse en rey de la espada significaba que por fin estaba en igualdad de condiciones con Eris, pero ahora tenía que soportar esta enorme sensación de derrota. Nina no lo vio, pero esto es importante, justo fuera de la vista de Nina, oscurecidas por la multitud. Roxy y Sylphie estaban de pie junto a Rudeus, con Zanova y Julie cerca. Después, Nina se dirigió a la sala de entrenamiento de Isolde.
El ambiente solemne y el hedor a sudor calmaron sus nervios. Tras saludar a Isolde, Nina fue presentada a los alumnos. Todos y cada uno de ellos, chicos y chicas por igual, llevaban el aire honesto y humilde que solo se consigue sin nunca haber tenido sexo. Sí, así es como debe ser un verdadero practicante de la espada, se aseguró Nina. Después de visitar la sala de entrenamiento, Nina fue llevada a casa de Isolde. Habían acordado que Nina pasara la noche allí durante su estancia en Ars, ya que la casa en la que vivía Isolde tenía una habitación libre. La habitación había sido ocupada por el dios del agua Reida, pero ya estaba totalmente vacía. Nina se despreocupó de Reida, y en cambio encontró alivio en el hecho de que Isolde no diera señales de tener un hombre. Era la emperadora del agua, instructora de espada y caballero, habría sido un buen partido. Si incluso Eris podía casarse y tener hijos, entonces la radiante Isolde podría haber conseguido pareja fácilmente. No habría sido ninguna sorpresa para Nina entrar en casa de Isolde y que le presentaran a su marido y a su hijo. Se había preparado para lo peor y ahora sentía un alivio proporcional. Nina, en realidad va a haber una pequeña reunión una vez que termine el desfile. Estoy segura de que debes estar cansada de tu largo viaje, pero ¿te importaría acompañarnos? Hay mucha gente a la que le encantaría conocer a un rey de la espada. Isolde propuso esta idea mientras Nina dejaba su equipaje y recuperaba el aliento. Claro, por mí está bien. Aceptó Nina de inmediato. No sabía en qué consistía esa pequeña reunión, pero tampoco tenía planes para esa noche. Podía dejar la visita para mañana. O eso pensaba ella. Nina empezó a arrepentirse de su decisión al cabo de una hora. Por supuesto, su línea de pensamiento tuvo varios traspiés antes de llegar, finalmente, al arrepentimiento. Empezó con, algo está mal. Fue entonces cuando vio que Isolde la había llevado a una mansión gigante cerca del castillo real. Esto parece muy grande para una pequeña reunión, pensó. Me han engañado, fue su siguiente pensamiento. Fue entonces cuando la llevaron a una habitación de aspecto elegante, la obligaron a elegir un vestido de aspecto elegante y varias doncellas la introdujeron en él. Esto es sin duda una especie de fiesta para nobles, pensó. No debería haber venido, fue el pensamiento que nos trae al presente. ¿Por qué había aceptado tan instantáneamente? ¿Por qué había aceptado tan ingenuamente? ¿Por qué permitió que la vistieran sin oponer resistencia? Normalmente, Nina habría luchado por su libertad. ¿Por qué no lo había hecho? Debía de ser porque no era la misma de siempre. La envolvieron en un vestido desconocido, la obligaron a llevar unos tacones precarios que la desequilibraban e incluso la despojaron de la espada que había sido una compañera tan fiable en su cinturón. Este era el estado en el que se encontraba Nina cuando Isolde la arrastró al salón de baile de la fiesta y la presentó a una persona tras otra. Pero pronto se dio cuenta de algo que la alivió un poco, no todos eran nobles. Aunque muchos de ellos lo eran, algunos procedían de mundos que Nina comprendía, como el caballero de origen humilde o el joven mago bien parecido sacado de otro país. Y entre esa multitud había personas que, al igual que Nina, habían sido engañadas para venir y ahora andaban dando tumbos, peces fuera del agua. La gente se siente tranquila cuando se da cuenta de que no está sola. Mientras se relajaba, Nina recordó que era un rey de la espada. No le costaba nada analizar a su oponente y medir sus probabilidades de victoria. Una vez que confirmó que todos los que la rodeaban eran unos debiluchos, incluso empezó a sentirse un poco atrevida. Tengo hambre, pensó la recién envalentonada Nina. Tenía apetito. Se le ocurrió que no había comido nada desde el mediodía. Todos los practicantes del estilo del dios de la espada comían mucho. Fuera de los momentos en los que su entrenamiento la obligaba a esconderse en el bosque o algo así, no se saltaba ninguna comida. Y, por supuesto, sus ojos se fijaron en la suculenta oferta gastronómica del salón de baile. Y, naturalmente, después de probar todos los manjares a la vista mientras sus compañeros de fiesta se quedaban mirando, se vio en la necesidad de retirarse al baño más cercano. Y la doncella guiando a Nina hasta el cuarto de baño, Nina luchando por volver a ponerse el vestido después de hacer sus necesidades, la doncella desaparecida cuando Nina por fin se lo puso, Nina perdida en este laberinto de mansión sin idea de cómo llegar al salón de baile, todo esto era, por supuesto, inevitable. Esto me está volviendo loca, pensó.
Nina suspiró mientras avanzaba por el pasillo poco iluminado. La atmósfera de todos los lugares en los que había estado desde que llegó al reino Asura la había abrumado continuamente, y eso la mantenía desequilibrada, un poco disociada. Su creencia de que podía enfrentarse al mundo ahora que era un rey de la espada estaba hecha añicos. Solía hacer las cosas sin necesidad de pensar tanto. Quizá porque ahora era una rey de la espada con discípulos. O tal vez porque se había encontrado con Eris y su personalidad se le había pegado. A diferencia de los viejos tiempos, ya no podía actuar sin pensar en las consecuencias. Creía que este cambio la había convertido en una mejor guerrera, pero... Oh, cierto, me olvidé de decirle a Isoul sobre Eris. Eris estaba en la ciudad, así que Nina quiso sugerir otra sesión de entrenamiento con las tres. Pero en cuanto lo pensó, le vino a la mente la imagen de lo que había visto aquella tarde. Sacudió la cabeza para olvidarlo. Esa ya no es la Eris que yo conocía, pensó. Quería olvidarlo, volver al salón de baile lo antes posible. Dar alguna excusa endeble y volver a casa. Esta mansión podía ser incómoda, pero había muchos otros lugares famosos que ver en el reino Asura. Podría pedirle a Isoul que le enseñara los alrededores. No, seguro que su amiga estaba ocupada, así que tendría que explorar por su cuenta. En la ciudad se celebraba algún tipo de festival, así que seguramente encontraría la forma de entretenerse. Tal vez podría visitar la sala de entrenamiento del estilo del dios de la espada. Bueno, bien. Justo después de templar su determinación, Nina vio por casualidad una habitación de la que se filtraba luz. La puerta era pequeña, desde luego no conducía al salón de baile. Sin embargo, era probable que hubiera alguien que supiera cómo llegar, así que Nina pensó que podría pedir indicaciones. Medio aliviada, se acercó a la puerta y... Su Majestad Ariel, seguro que no quiere que eso se haga público, ¿verdad? Era una clara amenaza. Se detuvo en seco. Su Majestad. ¿Ariel? Se dio cuenta. Incluso una pueblerina como Nina sabía que solo había una persona en este país a la que se dirigieran así. Ariel Anemoy Asura. La reina cuyo meteórico regreso a la realeza, tras pasar casi una década en el lejano reino de Ranoa, cautivó los corazones de su pueblo. Sugerir que los festejos y la fanfarria en toda la capital de Ars estaban dedicados a esta única mujer sería poco. Oh, ¿qué quieres decir? ¿Estás diciendo que no te acuerdas? Nina se acercó con paso ligero a la puerta. Una vez allí, se asomó a la habitación por la rendija abierta. Oh. Dentro había un hombre y una mujer rubia sentada en una silla y un hombre de cabello castaño claro de pie a su lado. El hombre tenía una cara que a Nina le resultaba familiar. Oh, por favor. Eso podría ser cualquier cosa, o no, de hecho. Rudeus Greyrat. Atrás había quedado el hombre que se había reído con Eris aquella misma tarde. Acercó su sonrisa diabólica a la mejilla de Ariel. Un pensamiento asaltó a Nina. La está presionando para tener relaciones carnales. Rudeus Greyrat era un hombre conocido por tener otras dos esposas además de Eris. Nina recordaba rumores de que también era bastante amoroso. Se decía que también había trabajado mucho entre bastidores para ayudar a Ariel a convertirse en gobernante. Si realmente estaba bajo el mando de Orsted, entonces probablemente había ayudado a Ariel como peón de Orsted. Y ahora, la estaba chantajeando para que se acostara con él. Lo mataré, decidió Nina en un instante. No necesitaba pensar. Ella no sabía con qué secreto Ariel estaba siendo chantajeada. Ella no sabía lo fuerte que era Rudeus. Isoul estaba bajo el mando de Ariel. Si el jefe de un amigo estaba siendo chantajeado, entonces no había razón para no sacar su espada. Ella ni siquiera tenía su espada, pero nada de eso importaba, Nina encontraría una manera de cortarlo. Este sería el punto en el que Nina, si se hubiera sentido como ella misma, se habría dicho que esperara un momento, pero las últimas horas la habían puesto a prueba más allá de cualquier capacidad de autocontrol. Pero antes de que pudiera actuar, los sentidos de Nina se alteraron al percibir un aura de animosidad justo detrás de ella. ¡Ga! Se dio la vuelta. Allí, un monstruo vestido de rojo sangre estaba ante ella. Eris. Nina no había pensado que estaría aquí, pero Eris siempre estaba al lado de Rudeus.
Ya que Rudeus estaba aquí, por supuesto que ella también vendría. Nina. La expresión de Eris aflojó por un momento hasta convertirse en una de sospecha, pero su furia no tardó en regresar. ¿Quieres decirme a quién estás apuntando con toda esa sed de sangre? Mierda, pensó Nina. No había forma de detener a Eris cuando se ponía así. Si se enfrentaban, entonces Rudeus saldría corriendo de esa habitación. Se estaba arriesgando a una pelea de 2 contra 1. Eris podría no tener una espada, pero ser pinzada con un mago en el otro extremo iba a ser. Ya estás de vuelta, Eris. Cuando Nina pensó en la peor de las hipótesis, ya se había cumplido. La puerta detrás de ella se abrió y apareció el rostro de Rudeus. Nina comprendió al instante que la victoria estaba descartada, pero enfrentarse a lo imposible con la tenacidad de una bestia salvaje era el núcleo del estilo del dios de la espada. Nina comenzó a concentrar su fuerza en su núcleo. Ahora bien, Sir Rudeus, creo que es hora de unirnos a la fiesta. Estamos haciendo esperar a nuestros invitados. Cuando Ariel apareció junto a Rudeus tan despreocupada como se podía estar, toda la fuerza de Nina se deshizo. La expresión de Ariel no mostraba ni un atisbo de desesperación o intimidación. Algo estaba mal aquí. Otra vez. Era una sensación con la que se había familiarizado bastante en las últimas horas. No, no te están chantajeando. Preguntó mientras se replegaba sobre sí misma. HM. Ariel miró la postura de Nina y simplemente ladeó la cabeza. Nina y Ariel no se conocían de nada. Pero tras comparar la postura y la expresión de Nina con las de Eris y reflexionar un poco sobre la conversación que acababa de mantener, Ariel ató cabos. O no, fui yo quien hizo una petición a Rudeus, que él rechazó. No obstante, yo quería su ayuda y le presenté lo que pensé que sería una debilidad suya, pero él me superó. ¿No será que solo escuchaste la segunda mitad de ese intercambio? Supusiste que me estaban amenazando y viniste a rescatarme. Nina sintió débilmente con los ojos aún abiertos. Ariel sujetó ligeramente el brazo de Nina y la ayudó a levantarse con cuidado. Muchas gracias. Creo que no nos conocemos. Mi nombre es Ariel Anemoy Asura, el gobernante entrante del reino Asura. Aquí estaba la futura líder de un reino en todo su esplendor, y aún así consideraba necesario intercambiar presentaciones. Incapaz de procesar esta serie de acontecimientos, Nina entró en pánico y se volvió hacia Eris. Esta la miró con desconfianza, pero suspiró y le tendió un hueso. Esta es Nina. Una conocida suya, Lady Eris. Sí, ella es la santa de la espada Nina Falión. Entrenamos juntas en el santuario de la espada. Nina se dio cuenta de que necesitaba adelantarse a la siguiente parte de la conversación, en la que Eris inevitablemente diría que no tenía ni idea de qué hacía aquí su antigua compañera de entrenamiento. Ahora soy un rey de la espada, igual que tú. ¿Oh? ¿Lo eres? Felicidades. Nina se quedó callada tras aquel tenue elogio. Parecía que acababa de alardear de su título sin motivo. Todo lo que había querido era dar un poco de contexto. Ya veo, Lady Nina. Tenga la seguridad de que la fiesta de esta noche fue planeada por Rudeus y por mí. Creo que tendremos oportunidad de hablar más tarde, pero por ahora, por favor relájese y disfrute de la velada. Oh, ve bien. Ariel sonrió cálidamente y caminó por el pasillo con Rudeus. Después de despedirlos, Nina dejó escapar un gran suspiro. Este día seguía desconcertándola. ¿Qué haces aquí?, preguntó Eris, que se había quedado con ella. Nina se volvió hacia su antigua amiga. Su vestido carmesí y su peinado recogido le sentaban bien, su elección de collar, pendientes y otras joyas era discreta y de buen gusto. Las sutiles señas de identidad de una auténtica dama. Eris. Tu vestido, se ve bien. Jeje, claro que sí. Rudeus lo eligió personalmente. Ahí estaba esa chispa. Después de todo Eris no ha cambiado tanto, pensó Nina. Era difícil imaginar que aquella mujer orgullosa que ahora hinchaba el pecho fuera la misma persona que aquel animal salvaje de antes. Pero aún así. Nina suspiró y comenzó a descargar sobre Eris. Tienes que escuchar esto. Verás, Isoul,
Al final, Nina nunca llegó a entender para qué era la fiesta. Cuando ella y Eris regresaron al salón de baile, encontraron a Rudeus dirigiéndose a la multitud. El dios dragón Orsted es tu aliado. Actúa ahora, e incluiremos esto como regalo extra totalmente gratis. No te preocupes, no hay que pagar nada por inscribirse. Lo único que te pedimos es que reúnas fuerzas para prepararte para alguna guerra dentro de 80 años y, cuando llegue el momento, prestes esa fuerza al dios dragón Orsted. Si haces este pequeño compromiso, la corporación Orsted te garantizará su apoyo durante los próximos 100 años. El dios dragón Orsted te salvará en tu hora más oscura, de peligros que van desde las profecías de oscuras figuras divinas hasta los terrores de las invasiones domésticas. Por favor, un voto por el dragón Orsted es un voto por un futuro brillante. Nina no entendía muy bien lo que decía, así que se limitó a sentir. Rudeus parecía estar reuniendo aliados. Suponiendo que su anterior encuentro hubiera sido realmente un malentendido, no se oponía a ayudar al marido de Eris. Sin embargo, Nina no entendía muy bien lo que quería. Dentro de 80 años estallaría una guerra, así que quería que ayudaran a Orsted cuando llegara ese momento, lo que significaba que quería que reunieran fuerzas hasta entonces. Esto era un poco elaborado. Nina no estaba sola, muchos otros invitados parecían estar igualmente desconcertados. Pero al final, todos asintieron. Probablemente ayudó que ni una sola persona en esa habitación rechazaría una petición de Ariel. Después de la fiesta, Nina se quedó en la mansión por sugerencia de Eris. Y Soul se les unió. Resultó que todo el lugar era un regalo que Ariel había proporcionado a Rudeus, por lo que eran libres de usarlo a su antojo, o al menos eso decía Eris. Esa noche, los tres se reunieron para conversar por primera vez en años. Eris seguía sin hablar absolutamente de nada más que de Rudeus, e incluso Isoul refunfuñaba sobre cómo empezaba a desear tener su propia pareja. Ver a aquellas dos rebotando la una contra la otra le recordó a Nina los viejos tiempos. Puede que el contenido de lo que hablaban hubiera cambiado un poco, pero la diversión que ella sentía en su presencia no había cambiado ni un ápice. Solo por eso, el viaje de Nina a la capital de Ars ya merecía la pena. Y cuando llegó el día siguiente, sus tontos sentimientos de celos y derrota se habían disipado. Se sentía como la de antes. Nina probó todo lo que Ars tenía que ofrecer hasta que concluyeron las festividades de la coronación. Las vistas, las multitudes, las salas de entrenamiento. Cuando quería ir a algún sitio, iba. Y no iba sola, hubo muchos días en los que Isoul no pudo acompañarla debido a obligaciones laborales, pero por alguna razón, Eris se quedó con Nina todo el tiempo. Eris parloteaba sobre Rudeus cada vez que abría la boca, así que Nina tuvo que preguntarse por qué Eris no seguía con su marido en su lugar. Pero después de pasar tanto tiempo con ella, Nina empezó a entender el proceso de pensamiento de Eris. Quería que Nina aceptara en serio la proposición de Rudeus. A Eris no se le daban muy bien las palabras, por lo que era difícil entender lo que quería decir, pero su espíritu serio y directo conmovió a Nina. La petición de Rudeus pasó de ser un galimatías incomprensible a algo que ahora ella consideraba seriamente. Nina regresó al santuario de la espada cuando terminó la coronación. Por el camino pensó en cómo había aceptado unirse a las fuerzas de Orsted dentro de 80 años. Sobre lo feliz, brillante y alegre que se veía Eris. Y cómo Rudeus estaba a su lado. Pensó en ellos mientras espoleaba a su caballo. No se comprometió del todo. Pero cuando vio a la persona que la recibía al entrar en el santuario de la espada, algo encajó. Era el primo de Nina. Un joven que siguió sus pasos para convertirse en santo de la espada, y que ahora estaba a punto de llegar a rey de la espada, Gino Britz. Nina le echó un vistazo y dijo lo primero que se le ocurrió. No hubo vacilación. El estilo del dios de la espada predicaba que el primero en hacer un movimiento sería el vencedor por una razón. Hey, Gino, ¿quieres casarte? Poco después, el santuario de la espada cogió a un nuevo matrimonio, pero esa es una historia para otra ocasión.